Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Les envío un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por acompañarme. Quiero referirme a un tema. Ayer estuve en otra transmisión. Estuvimos hablando de los síntomas de la tiroides. Ayer estuve evaluando 40 de los 70 síntomas y a partir de ahí ha surgido varias inquietudes. Resulta que después del en vivo recibí varios mensajes referentes a uno de los síntomas específicos que mencioné del tema de la tiroides, del hipotiroidismo, ¿no? Ayer hablé de los 40 síntomas, pero hay tres síntomas, dos síntomas de los que mencioné ayer que causaron mucho interés. Ya había hablado de eso anteriormente, pero algunas personas creo que no habían visto las transmisiones en vivo y esta vez pues les causó mucha inquietud. Resulta que hablé de la depresión y hablé de la ansiedad como síntomas de un hipotiroidismo, ¿cierto? Mucha gente sabe que hay una relación, otra gente no sabía y no lo entendía. Hoy quiero referirme un poco a eso, a pesar de que ya lo he hecho en otras oportunidades, para que tengamos claridad sobre este tema. Pero hoy quiero agregar un síntoma más que no mencioné ayer, que no estaba en los 40 de ayer, y quiero mencionarlo porque quiero explicar la relación que existe entre los pensamientos negativos que hablamos ayer, la ansiedad que hablamos ayer y otra que no hablamos ayer, que son los ataques de pánico. Quiero hablar de qué relación tienen estos tres síntomas. Partamos de lo siguiente. Una persona que tiene hipotiroidismo, incluso también hipertiroidismo, puede desarrollar estos síntomas. Los 70 que ya hablamos, y entre los 70 están estos tres de los que vamos a hablar hoy. La depresión, los pensamientos negativos, la ansiedad y los ataques de pánico. Si usted tiene hipotiroidismo y tiene estos síntomas, pues esos síntomas hacen parte del hipotiroidismo. Ahora, si usted no tiene hipotiroidismo, pero tiene estos síntomas, es posible que estos síntomas estén relacionados con el hipotiroidismo, pero subclínico, es decir, no ha sido identificado en los exámenes de laboratorio, por eso no se ha detectado el problema, pero es posible que haya un hipotiroidismo subclínico. Por eso hay que mirar el resto de síntomas a ver cómo está todo. Pero, si no tiene más síntomas de los 70, sino solamente pensamientos negativos, ansiedad y ataques de pánico, pues el problema puede ser otro, ¿no? Pero la forma de saberlo, pues es mirando los demás síntomas. Pero si tenemos hipotiroidismo, es muy normal que haya ansiedad, es muy normal que haya ataques de pánico y pensamientos negativos. Ahora, quiero explicar esto. Las personas, hoy casualmente atendí 3 personas que tenían muchos síntomas de ansiedad, muchos síntomas de pensamientos negativos. Les expliqué de dónde viene el problema, les expliqué por qué es este asunto, de dónde surge y por qué es importante entenderlo. Miren, si una persona con hipotiroidismo entiende que esto hace parte de sus síntomas, pues le va a bajar un poco la preocupación, ¿ok? Le va a bajar un poco la tensión y va a poder resolver el problema. Si piensa que son producto de una enfermedad mental, si piensa que se están volviendo locos, pues van a agrandar el problema. Entonces lo primero es entender que si hay un hipotiroidismo esto puede suceder, así como puede suceder la caída del cabello, como puede suceder el temblor en las manos y otras cosas, también puede ocurrir la ansiedad, los ataques de pánico y los pensamientos negativos. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? Primero, lo principal es que si estás en un buen tratamiento, si estás tratando bien tu tiroides, no puede haber ningún síntoma. No puede existir ningún síntoma si estás en un buen tratamiento. Si están pasando los síntomas es porque hay un problema en el tratamiento en el que estás. Entonces hay que mirar qué está pasando con el tratamiento. Eso fundamentalmente. Ahora, aquí hay un tema emocional que es importante entender y aquí es donde voy a explicar la relación de estos tres. Miren, ¿cuándo empieza un ataque de pánico? El ataque de pánico se genera después de que ha venido la ansiedad. Es decir, no existe ataque de pánico si primero no hay ansiedad. El ataque de pánico es una sensación de que me quiero ir de donde estoy, como de huida, de salir corriendo de donde estoy. Pero antes de que llegue el ataque de pánico ha llegado la ansiedad, que es como una angustia, ¿okay? Pero una cosa, antes de la ansiedad ha llegado el pensamiento negativo.
Las personas que hayan padecido de ansiedad y ataque de pánico, hagan el ejercicio y evalúenlo. Primero llega un pensamiento negativo, luego llega la ansiedad y luego llega el ataque de pánico. ¿Cómo llego yo hasta el ataque de pánico? Primero ha habido una ansiedad, no la he podido manejar, se desarrolla el ataque de pánico. ¿Cómo llega la ansiedad y se desarrolla? Antes de la ansiedad ha habido un pensamiento negativo. Pensamiento negativo, ansiedad, ataque de pánico. Evalúen y revisen. Antes de la ansiedad, primero ha habido un pensamiento negativo. El problema no es el pensamiento negativo. No, el problema no es el pensamiento negativo. El problema es lo siguiente. Ya les cuento cuál es el asunto. El pensamiento es que cuando llega el pensamiento negativo, cuando llega la situación a mi mente, la historia, la situación, el pensamiento, el acontecimiento, el recuerdo, ¿qué es lo que yo siento acá? Porque dependiendo de lo que yo sienta, es lo que me va a permitir, perdón, yo arreglo un asunto aquí, ya. Dependiendo de lo que yo sienta, dependiendo de lo que pase aquí, se desarrolla la ansiedad. Lo voy a explicar nuevamente. Voy a pensar en el recuerdo de algo que sucedió en mi vida doloroso y triste. ¿Sí? Me viene el recuerdo. ¿Ok? ¿Qué siento yo? ¿Qué es lo que siento cuando llega ese recuerdo? Si todavía tengo esa emoción allá y no la he podido manejar, va a venir la ansiedad, y si no la puedo manejar, va a venir el pensamiento, el ataque de pánico. Pero primero es el pensamiento. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que piensen en otra cosa distinta que no sea una historia triste, dolorosa. Por ejemplo, piensen en el desayuno de esta mañana. Si ustedes piensan en el desayuno de esta mañana, van a ver que aquí no va a haber ningún sentimiento frente al desayuno. Si ustedes les dicen, hoy murió Pepito Pérez en la China, murió Pepito Pérez en la China, pensamiento, ¿qué sienten por Pepito Pérez en la China? Absolutamente nada. Eso no va a detonar ninguna angustia. Por lo tanto, no va a haber ansiedad y no va a haber ataque de pánico. Lo que sucede es que primero, cuando llega el pensamiento, llega la emoción. Entonces, recuerdo el pensamiento negativo, la historia de la persona con la que tuve una ruptura amorosa, pienso en el recuerdo de ese ser querido, me genera una emoción porque no la he resuelto. Viene la ansiedad, viene el ataque de pánico. ¿Okay? Pero comprendan esto, cuando tienen hipotiroidismo esto solamente es un síntoma, no es nada más, un síntoma. ¿Por qué cuando usted mira otro síntoma, por ejemplo el hipotiroidismo, por qué cuando hay dolor de cabeza no piensan voy a tener un ataque cerebrovascular? Ustedes no piensan en eso, es un dolor de cabeza. ¿Por qué cuando le tiemblan las manos en el hipotiroidismo no piensan que es un Parkinson, por ejemplo? ¿Por qué cuando tienen un fallo en la memoria se les olvida algo que es otro síntoma del hipotiroidismo no piensan me va a dar Alzheimer? No piensan en eso. ¿Por qué con la ansiedad piensan en lo peor? ¿Por qué cuando llega el ataque de pánico piensan que les va a pasar lo peor? Miren, en el ataque de pánico y en la ansiedad, el problema realmente no es la ansiedad. Ese no es el problema. El problema son las manifestaciones que vienen de la ansiedad. Por ejemplo, esa falta de aire, esa presión en el pecho que da cuando hay un ataque de pánico o una ansiedad. Incluso hay náuseas, hay dolor de estómago, los músculos se ponen rígidos. Eso es lo que más preocupa en una ansiedad y un ataque de pánico. Cuando usted tiene un ataque de pánico, siente dolor en el pecho, dice infarto, ¿cierto? Cuando tiene un ataque de pánico, le falta aire y dice me voy a ahogar. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos vuelto el ataque de pánico y la ansiedad una cosa grandísima. Yo no sé si ustedes recuerden cuando eran niños, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando eran niños, en Colombia, por ejemplo, nos asustaban cuando niños con el coco. Y entonces si no te tomabas la sopa o no hacías caso o no eras obediente, va a venir el coco y te va a llevar el coco. No sé en otras ciudades qué otra figura extraña asustaban a los niños. El coco. Y claro, para uno como niño el coco era lo más terrible, lo más horroroso, era lo más grave, lo más preocupante. Ahora de grande y de adulto, uno mira hacia atrás y uno dice, el coco era insignificante, no tenía sentido, el coco era
no era nadie realmente. Y yo le había entregado todo mi paz y mi tranquilidad de niño, se la había puesto en manos del coco. Y cuando me mencionaban coco, entonces todo el mundo obedecía, todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Eso es lo que está pasando, eso es lo que sucede con la ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad y no han podido lograr resolver el tema, han vuelto la ansiedad un coco. La volvieron un monstruo. Es decir, han convertido a la ansiedad y el ataque de pánico en un demonio gigante, cuando realmente no es así. Cuando ustedes salen de la ansiedad y salen del ataque de pánico, se van a dar cuenta y miran hacia atrás y dicen, pero es que la ansiedad no era nada realmente, era solo un síntoma, era solo un ataque de pánico nada más. Entonces, aquí la recomendación es, primero, si tienes hipotiroidismo, revisa cómo están tus exámenes de laboratorio. Bueno, los exámenes no tanto, porque ya saben que fallan, ¿no? Los exámenes de laboratorio no tanto. Pero miren el tratamiento en el que están. ¿Qué tal es el tratamiento en el que se encuentran? ¿Está funcionando bien? ¿Por qué hay ataque de pánico? ¿Por qué hay ansiedad? No debería. Si están en un buen tratamiento, eso es lo primero. Lo segundo, revisen los otros elementos que hay del hipotiroidismo. No solamente es el medicamento, lo he dicho ya en varias oportunidades, son otras situaciones que van acompañadas con el medicamento. Eso es lo que tienen que mirar. Y algo muy importante, miren las emociones que todavía tienen guardadas, miren esos elementos que tienen aquí guardados, que todavía le generan dolor y sufrimiento, porque si ustedes traen algo a su pensamiento y eso les genera dolor, puede desatar una ansiedad o un ataque de pánico, muy fácilmente y muy sencillamente. Entonces lo principal es eso, si tengo el recuerdo, si tengo todavía la emoción despierta de mi abandono porque murió un ser querido, un papá, mi mamá, ¿qué va a suceder? Cuando lo recuerde, voy a sentir esa soledad, voy a sentir ese vacío, la emoción se despierta. Si no la puedo manejar, voy a generar una ansiedad. Si no manejo la ansiedad, llega el ataque de pánico y voy a salir corriendo. ¿Ok? Esos tres síntomas que están muy relacionados con el hipotiroidismo, son de los síntomas más preocupantes para las personas que padecen de esta enfermedad. Yo solamente quiero decirles lo siguiente. Son solamente síntomas, como lo es la caída del cabello, como lo es el temblor en las manos, como es el estreñimiento, el sobrepeso, como lo es la molestia de los ruidos altos, ¿sí? Entonces empecemos a tocar el tema de la ansiedad. Yo entiendo que para las personas que no comprenden esto es muy difícil sobrellevar la ansiedad. Realmente sé que es complicado. Sé que es muy complicado manejar los problemas. Mire, de hecho yo aquí tengo las estadísticas. Ayer en el en vivo de ayer coloqué un test en el en vivo para las personas que quisieran hacerlo acerca de los síntomas para que lo pudieran mirar. Uno de los síntomas, de hecho los síntomas de las personas que marcaron, 1.400 personas hicieron el test que yo publiqué ayer, 1.437 personas hicieron el test que yo publiqué ayer. Fíjense, en este test que yo publiqué ayer, las personas que tienen ansiedad, el 69% de las personas que marcaron el test marcaron que tenían ansiedad. El 69% de las personas que hicieron el test, bueno, hasta la fecha 1.437 personas, marcaron el 69% que es ansiedad. El 71% pensamientos negativos, 71%. ¿Ok? Depresión el 52%, pero la depresión pues en este tema que estamos hablando hoy no. No hay ataque de pánico porque ayer no coloqué el ataque de pánico en el test, en el test que hice ayer de los síntomas. Entonces, fíjense, es muy común que las personas estén sufriendo, de ansiedad, ataque de pánico y pensamiento negativo. Nuevamente, miren el proceso como es. Primero el pensamiento negativo, se despierta la emoción, viene la ansiedad, viene el ataque de pánico. Si yo tengo resuelta mi emoción, cada vez que recuerde algo, María que se murió por allá en la China, pues no me da nada María porque no tengo ningún vínculo con María, ni sé quién es María, no tengo memoria de María, por lo tanto no hay ningún dolor aquí, no hay nada que pueda sentir, no hay ninguna reacción corporal.
pero si traigo el recuerdo, y sobre todo si es reciente, de un dolor, de una tristeza, de un acontecimiento doloroso, pues obviamente si no he manejado la emoción, pues va a ser difícil contenerla y viene todo el resto de emociones. Las personas que, por ejemplo, quieran aprender a manejar esos temas emocionales, que quieran lograr resolver esas emociones que tienen allá guardadas, que no han podido resolver, por ejemplo, en el caso del evento Carrington, que saben la importancia que tiene el evento Carrington en los problemas de la tiroides, pues quienes estén interesados, hay un seminario para este fin de mes de responsabilidad emocional, donde enseñamos a las personas a hacerse responsables de lo que sienten. Las personas que asisten lo que hacen es aprender a hacerse responsables de sus emociones, porque fundamentalmente es eso. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Es absolutamente normal que haya dolor y sufrimiento. Hay personas que dicen que el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. No, es exactamente lo mismo. El dolor y el sufrimiento es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Cuando usted sufre por un ser querido, ¿qué es? Sufrimiento, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Siente dolor? Claro que siente dolor. Eso es dolor y sufrimiento. Lo que es distinto a todo esto es la exageración del sufrimiento. Eso es lo que hace la diferencia, y sobre eso hablamos en los seminarios de responsabilidad emocional. Para quienes estén interesados, en la descripción de este video voy a dejar la información del seminario para quienes deseen asistir. ¿Ok? Voy a mirar qué preguntas hay. Este es un en vivo corto. Mañana tenemos un en vivo el de todos los sábados a las 7 de la noche. Mañana voy a hablar acerca de coronavirus, COVID-19 y el hipotiroidismo. Mañana lo vamos a mirar con detalle también. Bueno, dice Chulita, yo me sentía así, pero con la repolarización fue mejorando demasiado. Yo no me he tomado la droga psiquiátrica para no volverme dependiente. Bueno, la repolarización hace parte de la técnica que yo utilizo para hacer que la tiroides recupere esa frecuencia natural. ¿Qué pasa aquí con el tema de la droga psiquiátrica? Yo no soy psiquiatra, no soy médico, así que yo pues no hago recomendaciones frente al tema psiquiátrico. A lo que sí me refiero es a lo siguiente, y lo he visto muchísimas veces y en muchísimos casos. Conozco personas que llegan a mi consultorio tomando medicamentos, tomando psicotrópicos, antidepresivos, porque sus síntomas eran los de una enfermedad mental, y por esa razón la remitieron donde el psiquiatra y está medicada. Personas que realmente lo que tenían era un hipotiroidismo, pero el psiquiatra, por ejemplo, o el médico, antes de remitir donde el psiquiatra, no verifica que sea un hipotiroidismo. No. Ok, ¿qué tienes? Tengo ansiedad, tengo pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, tengo depresión, tengo ataque de pánico. Ok, eso es de psiquiatra, ve donde el psiquiatra. Hay otros que dicen, primero miremos la tiroides a ver cómo está. Y miran la tiroides y efectivamente ahí se dan cuenta. Pero resulta que los exámenes para mirar la tiroides, el examen de la TSH, es un examen errado, es un examen que no es muy exacto, que no es muy preciso, y por esa razón el médico no tiene otra opción. Dice, tienes los síntomas de una enfermedad mental, tu examen de laboratorio está bien, no puedo hacer nada más que remitir donde el psicólogo o donde el psiquiatra, porque todo parece que está muy bien. Otros médicos dicen, ok, antes de remitir donde el psiquiatra, a pesar de que tu TSH ha salido muy bien, voy a mandarte un perfil tiroideo y vamos a mirar qué pasa ahí, y ahora sí te remito donde el psiquiatra, pero no todo el mundo lo hace. Bien. Dice María Esperanza, mi pareja me hace sentir ansiedad, su actitud me enferma, lo bloqueé por una semana y me sentí bien, regresé con él y volví a sentir taquicardias y ansiedad, dice María Esperanza. Bueno, María Esperanza, te haría muy bien que asistieras al seminario de responsabilidad emocional. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad emocional, mira lo que estás haciendo con lo que me cuentas. Lo que estás diciendo es que es él quien te genera la ansiedad, y realmente no es él el que te genera la ansiedad. Analiza esto, y eso hace parte de la responsabilidad emocional. Cuando esto se llama, es una de las ramas del sufrimiento. En la responsabilidad emocional miramos las 5 ramas del sufrimiento, y una de las ramas del sufrimiento es la transferencia. Cuando tú transfieres tus emociones y tu dolor en esa persona.
Es decir, cuando tú dices que lo que tú sientes es por culpa de esa persona, pero realmente lo que tú sientes no es culpa de esa persona. Pregúntate por qué te genera ansiedad. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te genera ansiedad? ¿Cuál es esa emoción que está dentro tuyo, que te genera ansiedad? Hay una emoción o dos o tres emociones de las macroemociones que también las vemos en el seminario. Esas emociones que tienes allá son las que tienes que resolver para que te genere esa ansiedad. Dime si yo, por ejemplo, te genero ansiedad. Yo tal vez no te genero ansiedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no te genero ninguna emoción. No hay ninguna emoción negativa dentro tuyo que se te despierte cuando yo te llamo, cuando yo te estoy hablando. Pero cuando él te habla, te genera una emoción negativa que tienes allá. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la emoción negativa? ¿La tiene él o la tienes tú? Ok, la tienes tú. ¿Quién es él? Un interruptor. ¿Tú qué eres? El foco. Él prende desde el interruptor ese foco que tú tienes allá. Y es cuando tú crees que es él el responsable. Pero no, en la responsabilidad emocional aprendes que el responsable de las emociones eres tú. Cuando tú entiendes eso, él no tiene por qué despertar ninguna ansiedad ni ningún tipo de depresión. ¿Bien? Isabel, yo con la repolarización he mejorado mucho. La mayoría de esos sentimientos yo los tenía y me ha cambiado la salud, tengo mejor vida. Ok, Isabel, cuánto me alegra. Isabel también hizo la repolarización. Hizo la repolarización es simplemente una técnica que requiere un proceso energético para ayudar unos campos magnéticos que se ponen en unas zonas específicas del cuello para que la tiroides recupere la frecuencia natural. Cuando la tiroides recupera su frecuencia natural, ya vuelve y produce sus hormonas de manera natural y es lo que necesita el cuerpo para mejorar los síntomas. Hace unos años sufría de ataques de pánico, dice Roxy. Muy fuerte, aprendí a controlar un poco mis emociones, ya que ya no me han dado, pero siempre sufro de ansiedad. Me mandaron al psiquiatra y no funcionó. Bueno, yo voy a decir algo y es, muchas personas llegan a mi consultorio cuando ya han pasado por un psiquiatra y llevan mucho tiempo tomando la medicación. ¿Okay? Las personas han tomado por mucho tiempo la medicación, no les ha dado resultado, han pasado por un psiquiatra y terminan en mi consultorio. Y terminarán en otro seguramente, pero al mío llegan así. Por lo tanto, lo que dice frente al tema es lo que está pasando, ¿no? No todas las personas tienen resultados. No todas las personas tienen resultados con la droga psiquiátrica. Brenda, yo aprendí a manejar las emociones, esas emociones con esta enfermedad, claro. Tú aprendes a manejar las emociones, porque es ahí el tema. El tema es ahí, cuando tú logras entender las emociones, lo que tienes acá, logras resolverlo, entonces lo que llegue aquí no va a afectar acá. Bueno, hay un tema más profundo que son los planos de la existencia. Y los planos de existencia empiezan por el plano mental, el plano emocional. Este plano mental golpea fuertemente el plano emocional y viene la afectación en el plano físico y el plano vital. Eso es otro tema para otro momento, pero siempre que tengas un pensamiento y sientas algo allá que está como algo con lo que quieres luchar, con lo que quieres pelear, con lo que no te parece, es porque es una emoción que no está resuelta. Yo no tengo tiroides, dice Aranda. Yo no tengo tiroides, y cuando estaba mal medicada tenía hipo y tenía todos los síntomas. Ahora estoy en hiper y es igual, pero sin pensamientos negativos. Me ayudas mucho, gracias, con todo gusto. Cuando estoy bien no necesito hacerme análisis y me lo noto. En el hipertiroidismo también ocurre la angustia y ocurre la ansiedad. Los pensamientos negativos, como dices tú, no te suceden, pero también es común que en el hipertiroidismo haya ansiedad, haya mucha inquietud, haya mucha angustia. Bien, yo quería contarles a ustedes acerca de este tema. Me pareció interesante por las preguntas que llegaron ayer después de que vi en vivo, después de que tuve la oportunidad de hacerlo y ver las preguntas que quedaron, no solamente aquí en la publicación que hice ayer, sino también en otros
en bandeja de mensajes, en los mensajes que llegan privados sobre la gente que pregunta ¿cómo así que la ansiedad tiene una relación con el hipotiroidismo? Hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que no conoce esa relación. Bien, quería contarles eso hoy. Quiero estar conectándome un poco más con ustedes, más seguido, para poder compartir cómo manejar las emociones, pregunta Jamie. Jamie, ese es un proceso que debes aprender a hacerlo. Allá afuera hay muchas técnicas que te pueden ayudar para aprender a manejar las emociones. Yo, más que manejar las emociones, yo diría, uno, resolverlas, ¿ok? Son bombas de tiempo que están ahí, tienes que terminar con ellas. Tienes que inhabilitarlas, tienes que desactivarlas antes de que estalle, ¿ok? Aprender a tener control de tus emociones. Dominio de la responsabilidad emocional. Te invito cuando quieras a un seminario. Este fin de mes, es el segundo seminario de este año. Así que te invito, si estás interesada, arriba en la descripción de este video está la información. A mí me llegan bastantes recuerdos negativos, dice Margaret. Me llegan bastantes recuerdos negativos por momentos, son como traumas o cosas malas de mi infancia y juventud. ¿Qué puedo hacer? El pensamiento negativo no es el problema. Ojo con esto, el pensamiento negativo no es el problema. Van a llegar los pensamientos negativos y positivos, van a llegar los dos. No los puedes evitar, ¿ok? Si te dicen, borra eso de tu memoria, ¿cómo borro yo algo que está en mi memoria? No puedo. Tengo que padecer de Alzheimer o alguna enfermedad que me borre los recuerdos. De hecho, no es tan conveniente. Si hubiera la posibilidad y hubiera la genialidad de borrar tu mal recuerdo, yo te diría, no lo hagas. Si borras ese mal recuerdo, vas a repetir el mismo error que cometiste con ese recuerdo. Si borras ese recuerdo, te vas a olvidar de esa experiencia. Entonces, no borres el recuerdo. Lo que hay que hacer es que simplemente no puedes borrar nada de tu cabeza, todo está ahí, no puedes quitarlo de ahí. Lo que tienes que entender es lo que sientes acá. El problema nunca está aquí. Así creamos que el problema está en la cabeza, el problema no está ahí. Es un activador simplemente. ¿Es un activador de qué? De emociones. Tú traes un recuerdo y acá se te despierta algo, ¿ok? Entonces, el tema no está aquí, está acá. Trae el recuerdo que quieras, simplemente si no duele, todo está perfecto. Si duele, entonces ahí tienes un problema. Porque no vas a resolver el problema aquí, nunca vas a resolver una emoción aquí. Si tú dices, voy a pensar en algo bonito, piensa en algo bonito, pero el recuerdo negativo llegará en otro momento. No puedes olvidar, no puedes borrar de tu mente. Lo que tienes que es manejar las emociones que se despiertan a partir de ese recuerdo, a partir de ese pensamiento. Bueno, ¿por qué es tan difícil bajar de peso? Este es un tema ya aparte, ¿no? Aún estando viendo valores de TSH, porque los valores de TSH presentan errores. Te recomiendo mi libro La dieta de los 50 gramos, ojalá lo leas. Ahí cuento mi experiencia de cómo pude adelgazar 35 kilos y 4 tallas. Lo consigues de manera gratuita en la tienda Kindle de Amazon. Bien, eso quería contarles esta noche. Quería compartirles esa experiencia. Cada vez más son personas que llegan con el tema de los pensamientos negativos y todo esto. Se pueden manejar. Primero controlen su hipotiroidismo, primero manejen el problema que está aquí en su tiroides, mantengan bien controlados, tienen un buen tratamiento. Luego los recuerdos, no lo pueden olvidar, miren qué emociones se despiertan dentro de ustedes y bueno, de esa manera pueden manejar mucho el tema de la ansiedad y los pensamientos negativos. También les recuerdo que la próxima semana, el próximo sábado, ¿no? De mañana en 8 días, es el primer módulo del curso El origen y el fin del hipotiroidismo. Vamos a mirar lo que es el evento Carrington. Ustedes van a aprender cómo es que llega el hipotiroidismo, cómo es que aparece el hipotiroidismo en una persona, cómo es que llega, cuál es realmente el origen del problema de la tiroides, y lo voy a explicar con mucho detalle para que comprendan por qué ese es el verdadero origen del problema de la tiroides, de cualquier difusión tiroidea. Vamos a mirar también los 70 síntomas, ayer vimos 40, en el curso vamos a ver los 70. Cualquier información arriba en la descripción de este video. Bueno, les deseo una feliz noche, mañana nos vemos, hablamos de COVID-19 e hipotiroidismo. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre acompañándome en estas transmisiones. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.